Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Filipenses capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, escribimos esta carta a los que en la ciudad de Filipos pertenecen al pueblo de Dios y están unidos con Cristo Jesús, es decir, a toda la comunidad con sus obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios y cuando oro siempre pido con alegría por todos ustedes, pues juntos hemos participado en la causa del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin, hasta el día en que Jesucristo regrese. Es muy justo que yo piense así de todos ustedes, porque les tengo mucho cariño y porque participan conmigo de las mismas bendiciones, ya sea que esté yo en la cárcel o que me presente delante de las autoridades para defender y confirmar el mensaje de salvación. Pues Dios sabe cuánto deseo verlos a todos ustedes por el tierno amor de Jesucristo. Pido en oración que lleguen a tener más amor todavía y mucha sabiduría y entendimiento en todo, para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y no habrá nada que reprocharles cuando Cristo regrese. Pues ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones, gracias a Jesucristo, para honra y gloria de Dios. Hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar a la predicación del mensaje de salvación. Toda la gente de Palacio y todos los demás saben que estoy preso por seguir a Cristo. Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Es verdad que algunos hablan de Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Algunos hablan de Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender el mensaje de salvación. Pero otros lo hacen por interés personal y no son sinceros, sino que quieren causarme más dificultades ahora que estoy preso. Pero, ¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, hablan de Cristo y esto me causa alegría. Y todavía me alegraré más, pues yo sé que todo esto será para mí salvación, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que podré hablar con confianza delante de todos. Y ahora, como siempre, se verá más y más en mí la grandeza de Cristo, tanto si estoy vivo como si estoy muerto. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Pero si viviendo en este cuerpo puedo seguir trabajando para bien de la causa del Señor, entonces no sé qué escoger. Me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Por un lado, quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues esto sería mucho mejor para mí. Pero por otro lado, a causa de ustedes, es más necesario que siga viviendo. Y como estoy convencido de esto, sé que me quedaré todavía con ustedes, para ayudarlos a seguir adelante y a tener más gozo en su fe. Así, me tendrán otra vez entre ustedes como motivo de satisfacción en Cristo Jesús. Solamente esto procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así lo mismo si voy a verlos que si no voy. Quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe que procede del mensaje de salvación, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. Esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción y al mismo tiempo es señal de la salvación de ustedes, y esto procede de Dios. Pues por causa de Cristo ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo estamos en la misma lucha. Ya vieron antes cómo luché y ahora tienen noticias de cómo sigo luchando. Filipenses capítulo 2. Así que si Cristo los anima, si el amor los consuela, si el Espíritu está con ustedes, si conocen el cariño y la compasión, llénenme de alegría viviendo todos en armonía.
unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, el cual, aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que le era propio, y tomando naturaleza de siervo, nació como hombre. Y al presentarse como hombre, se humilló a sí mismo, y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor, el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús doblen la rodilla todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para honra de Dios Padre. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Ocúpense de su salvación con profunda reverencia, pues Dios es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien les ayuda a llevarlos a cabo según su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna. Sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en un mundo oscuro, manteniendo en alto el mensaje de vida. Así, cuando venga Cristo, yo podré sentirme satisfecho a causa de ustedes, sabiendo que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe, yo me alegro y comparto esa alegría con todos ustedes. Alégrense ustedes también y tomen parte en mi alegría. Confiad en el Señor Jesús, espero mandarles pronto a Timoteo para alegrarme al recibir noticias de ustedes, porque no tengo a ningún otro que piense igual que yo y que de veras se preocupe por el bien de ustedes. Todos buscan su propio interés y no el interés de Jesucristo. Pero ustedes ya saben el buen comportamiento de Timoteo y de cómo ha servido conmigo en el anuncio del mensaje, ayudándome como si fuera mi hijo. Así que espero enviárselos en cuanto yo sepa cómo van mis asuntos, aunque confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Igualmente me parece necesario mandarles al hermano Epafrodito, mi compañero de trabajo y de armas, al que ustedes mismos me enviaron para atender mis necesidades. Y él tiene muchos deseos de verlos a todos y está muy preocupado porque ustedes supieron que se encontraba enfermo. Y es verdad que lo estuvo, y hasta a punto de morir, pero Dios tuvo compasión de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera yo más tristezas de las que ya tengo. Por eso se lo envió a toda prisa, para que ustedes se alegren de verlo otra vez y para que yo no esté tan triste. Recíbanlo con toda alegría, como hermano en el Señor, y estimen siempre a los que son como él, ya que estuvo a punto de morir por servir a Cristo. Puso en peligro su propia vida para prestarme los servicios que ustedes no me podían prestar personalmente. Esta es palabra de Dios. Vamos, Señor. En esta carta de Pablo a los filipenses, a la ciudad de Filipo, que ahora es actualmente parte de Grecia, vemos nosotros cómo Pablo les está dando un comunicado a los filipenses con respecto a su perseverancia. Es algo muy importante el perseverar en el Evangelio, el que nosotros no desfallezcamos. Se alegra Pablo de que los de Filipo, los filipenses, pues continúen creyendo, trabajando en el Evangelio, llevando el mensaje de salvación a las demás personas y tengan una vida honrosa. Eso le da alegría a Pablo y dice que le da mucho gusto saber que todo lo que ha hecho pues no ha sido en vano. Esa es una de las cosas importantes que Pablo le está diciendo a los filipenses. Y nos menciona aquí también pues que él sigue preso. Nos menciona también que les manda a Timoteo para que les lleve noticias de él y que Timoteo les traiga noticias de los filipenses en cómo se encuentran. Y les da algunos consejos para que las personas que andan predicando
a Cristo, pero no como verdaderamente se debe de predicar, sino por conveniencia, que tengan cuidado y que no les crean totalmente y que no vayan a caer en sus falsedades. Vamos a ir poco a poco leyendo la Sagrada Escritura. El primer capítulo de Filipenses claramente dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, escriben esta carta a la ciudad de Filipo, los que pertenecen a Dios y que están unidos a Cristo, a toda la comunidad. Y dice: obispos y diáconos. Ya empiezan a hablar de una manera, nos han traducido esto de una manera muy eclesiástica. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Volvemos a repetir, no menciona al Espíritu Santo. Vivimos la época del Espíritu Santo. Haya una ausencia de comunicación de Pablo con respecto al Espíritu Santo. No lo menciona, pero dice que derramen su gracia. Pues la gracia es el Espíritu Santo. Sí, pues es el amor del Padre y del Hijo. Pero aquí le dice gracia, no le dice el Espíritu Santo. Después dice que se acuerda de los creyentes de Filipo y que da gracias a Dios, que ora siempre, que pide con alegría por ellos, pues sabe que han participado en la misma causa que Pablo, que es el llevar el mensaje de salvación a los demás. Dice que está confiado, que pues Dios es el que ha hecho la obra. Acuérdense que nosotros somos instrumentos, nosotros no somos los que verdaderamente realizamos la obra de evangelización, es Dios por medio de nosotros, somos al final de cuenta nosotros instrumentos. Todo esto dice que es importante tenerlo porque esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. Dice que les tiene mucho cariño porque participan en las mismas bendiciones recibidas de nuestro Padre Dios. Dice: estoy en la cárcel, me presento delante de las autoridades para defender y confirmar el mensaje de salvación. Dice que tiene muchos deseos de verlos, que Dios lo sabe. Vuelvo a insistir que pide en la oración para que ellos tengan más amor, más sabiduría y más entendimiento, para que sepan escoger siempre lo mejor, para que tengan una vida limpia y para que cuando regrese a nuestro Señor Jesucristo no tengan nada que reprocharles. Ustedes son una cosecha muy abundante de buenas acciones, gracias a nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria de nuestro Padre Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí no manejan ni ángeles, ni santos, ni nuestra Santísima Madre. Y de hecho, está ausente la palabra en ocasiones del Espíritu Santo. Aquí le dice la gracia de Dios. ¿Es el Espíritu Santo? Bueno, es muy importante eso. Estamos viendo aquí cómo está conformándose la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo en el planeta Tierra. Vemos cómo Pablo nos cuenta sus situaciones evangélicas, su situación en que se encuentra en la cárcel, todos sus pormenores nos los está mencionando Pablo, en los que la iglesia primitiva pues da inicio, al menos en la parte de Pablo. Aquí no mencionamos nada de Pedro, nada de los demás apóstoles, los primeros, porque diríamos que Pablo es la segunda etapa de la iglesia, ¿no? Porque los primeros pues, son los apóstoles directamente que vivieron con nuestro Señor Jesucristo. Y desafortunadamente pues tenemos muy pocos libros o cartas o informaciones de Pedro y los demás apóstoles. Tenemos más de Pablo, o sea, de la segunda etapa, por decirla de esta manera. Nos sigue diciendo aquí Pablo: hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudarme para fortalecer el mensaje de salvación. Estaba preso como aprendieron a nuestro Señor Jesucristo, está viviendo lo mismo. Y todos saben que pues, está preso Pablo por causa de la palabra del Señor, pues está predicando a Cristo, la doctrina de Cristo.
¿Qué era lo principal que predicaba de Cristo? Que Jesús había resucitado. Y que Jesús era el Hijo de Dios. Y que se habían cumplido las escrituras del Antiguo Testamento de los profetas mayores y menores. Y eso cómo les dolía a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, al Sanedrín. Y pues siempre estuvieron buscando la forma de arrestar a Pablo porque se daban cuenta que estaba propagando esa doctrina. Ellos le decían secta de un compatriota, porque al final de cuentas Jesucristo era judío igual que ellos. Y por eso lo trataban de arrestar y pues ya lo habían metido a la cárcel. Y le da alegría a Pablo porque está animado de seguir anunciando el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Porque está viviendo lo mismo que Cristo. Y nos menciona en el versículo 15 del capítulo 1 que en verdad que algunos hablan de Cristo por envidia y rivalidad. ¡Ah, caray! Entonces imagínense cómo estaba la situación, muy precaria, muy desordenada. Cada quien hablaba de Jesucristo como si hubieran vivido con Él. Y hacían, yo creo, sus historietas, hacían sus pláticas, sus cuentos, inventaban cosas. Y a lo mejor alguien que tenía el don de la palabra o era muy merolico o tenía la fuerza de manipular a la gente, pues los convencía de lo que él decía y muchas cosas eran falsedades y mentiras. Y aquí pues dice, hay algunos que hablan de Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Hay gente que lo estaba haciendo con buena intención. Habrá gente que estuvo en la multiplicación de los panes, pues hablaba de eso, 5,000 hombres o 4,000 hombres, porque fueron 2 multiplicaciones de los panes. A lo mejor Marta y María, amigas de nuestro Señor Jesucristo, hermanas de Lázaro, pues también andaban predicando con su gente, con sus amistades, con sus familiares, de lo que ellos vivieron con nuestro Señor Jesucristo. Y así todos los que conocieron a nuestro Señor Jesucristo, la mujer que fue curada del sangrado también pues, hablaba bien de nuestro Señor Jesucristo. Simón, el fariseo, pues también. El comandante romano que Jesucristo le había curado a su siervo, a su sirviente, pues también. El muchacho que resucitó a nuestro Señor Jesucristo ahí en el pueblo de Naín, con su madre, pues también predicaban y hablaban bien de nuestro Señor Jesucristo. Y así consecutivamente mucha gente estaba hablando bien de nuestro Señor Jesucristo, y no solo de Él, sino de su doctrina, de su enseñanza, de su salvación. Entonces había gente que pues sí lo hacía con buena intención. Hablan muchos de Cristo con amor, sabiendo que Dios ha puesto a Pablo para defender el mensaje de salvación. Pero otros lo hacen por interés personal. Hay mucha gente que lo hace por interés personal. Pues, esto lo estamos viendo ahorita en el año 2018, en donde vemos que muchos presbíteros, sacerdotes, pues están sacando provecho, cosas de dinero y materiales de la palabra del Señor, de las limosnas y de lo que cobran de la palabra del Señor. Se han vuelto terrenales, mundanos, y muchos de ellos pues solamente lo hacen como negocio. Es increíble, pero es la verdad. ¿Sí? Otros lo hacen por interés personal. Y no son sinceros, dicen, sino que quieren causar más dificultades. Si en aquel entonces ya pasaba eso, imagínense 2000 años después, pues con mayor razón. Ya las cosas se han pulido tan plenamente que ya saben cómo manipular a la gente. Ahí vemos cada día 28 y el 28 de octubre como la gente va en ríos hasta el Metro Hidalgo, donde está la iglesia de San Hipólito, vamos a decir, alabar a Judas Tadeo. No adorar, lo alaban, lo veneran. Sí, a lo mejor dicen, no lo adoro, no. Pero ¿cuánto dinero no le dejan a los sacerdotes presbíteros? ¿Y qué hacen ellos con el dinero? No lo sabemos. Porque dicen, es que si hacemos obras de caridad, las hacemos escondidas. Sí, pues qué casualidad, ¿no? Pero bueno, no lo sabemos, vamos a dejar la duda. ¿Sí? Bueno, muchos lo hacen por interés propio. No son sinceros. Pero ¿qué importa? Dice Pablo, de cualquier manera, con sinceridad o sin ella hablan de Cristo y esto me causa alegría. Estar hablando de Cristo. Acuérdense de que Jesús les dijo a sus discípulos,
No les prohíban a aquellos que andan en mi nombre, si están conmigo no estarán en contra de mí. Pero es que no andan con nosotros, no importa, no se los prohíban. Y todavía me alegraré más, pues yo sé que todo esto será para mi salvación gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Aquí ya menciona el Espíritu de Jesucristo, que es el que lo está ayudando, el Espíritu Santo. Y las oraciones, es muy importante la oración. Hay que orar unos con otros, otros por otros y así continuamente. La oración es muy importante. Pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que podré hablar con confianza delante de todos. Eso es muy importante. Tengamos confianza cuando llevamos el mensaje de salvación. Ya Dios pondrá en nuestras bocas lo que debemos decirle a la gente para que conozca, ame y sirva al Señor. Eso es muy importante. Y dice aquí, se verá más y más en mi grandeza de Cristo, tanto si estoy vivo como si estoy muerto, dice Pablo. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia, pero si viviendo en este cuerpo puedo seguir trabajando para el bien y la causa del Señor, entonces no sé qué escoger, ¿verdad? Dice Pablo, pues vivo feliz porque estoy predicando la palabra del Señor, pero si me muero sé que el Señor me va a regalar la vida eterna, entonces no sé qué hacer. Pues sería una buena decisión, ¿verdad? Y aquí nos sigue diciendo, me es difícil decidirme por las dos cosas. Por un lado quisiera morir para ir a estar con Cristo, y por otra sería mucho mejor para mí estar sirviéndole a Cristo, pero por otro lado, a causa de ustedes, es necesario que yo siguiera vivo para seguirles acompañando, seguirles dando esperanza, seguirles dando información. Estaba convencido Pablo, y nosotros debemos seguir a Cristo por convicción, que estemos convencidos. Así me tendría otra vez entre ustedes como motivo de satisfacción en Cristo Jesús. Procuren que su manera de vivir, dice Pablo, sea de acuerdo con el Evangelio de Cristo. O sea, la buena nueva de Cristo. No existían los evangelios en aquel entonces, pero él les estaba diciendo todo basado a las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, porque Pablo tenía conocimiento pleno del Antiguo Testamento, ¿no? Aquí todavía no se escribían los evangelios. Acuérdense que el primer evangelio que se escribió fue en los años 60 aproximadamente, en esta época, y fue escrito por Juan Marcos, un participante que en el primer viaje de Pablo lo acompañó, pero se regresó, que era sobrino de Bernabé. Y en el segundo viaje pues ya no lo acompañó ni Bernabé ni Juan Marcos, porque pues decidieron irse a Jerusalén, a Judea, a estar con Pedro y continuar con Pedro las predicaciones. De hecho, Pablo pues ya no quiso que Juan Marcos lo acompañara en el segundo viaje, porque dijo, no, pues este es rajón, ese se regresa, no aguanta. Pues sí, porque no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos la misma preparación para poder, pero todos colaboramos con nuestra vida, con nuestras fuerzas, con nuestro conocer, con nuestras habilidades. Entonces pues eso no importa. Lo importante es que estemos hablando de Cristo y llevamos el mensaje de salvación a los demás. Y bueno, pues aquí dice que procuren su manera de vivir que esté de acuerdo a la buena nueva de Cristo. Dice, quiero irlos a ver, pero si no voy, bueno, pues ya tendrán noticias de mí y yo tendré noticias de ustedes, pero manténganse firmes y unidos en Cristo Jesús. No desfallezcan. Luchen todos juntos por la fe. Y acuérdense que la fe son obras. O sea, el comportamiento era que hubiese una vida de amor y paz y comunidad entre todos, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. Sí, porque como era la iglesia primitiva, pues la gente los andaba persiguiendo. Tú eres cristiano, te arrestaban. Tú eres cristiano, te mataban. Tienes que renunciar a ese credo y no renunciabas, te asesinaban. Bueno, y aquí nos dice muy claramente de que pues la gente que no está con Cristo pues está en su destrucción. Y los que están con Cristo pues llegarán a la salvación. Y esta salvación procede de nuestro Padre Dios, muy claramente lo dice Pablo. Por causa de Cristo ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir con Él. Ustedes y yo estamos en la misma lucha, todos los que estamos predicando la palabra del Señor. Y vieron antes cómo luché, ahora tienen noticias de cómo sigo luchando, a pesar de que esté en prisión, pues escribe sus documentos, sus cartas de satisfacción, de alegría, de evangelización y de apoyo a la gente. Entonces, vemos el comportamiento de Pablo, vemos la situación de Pablo, vemos la situación de la iglesia primitiva, al menos en la segunda parte que es Pablo, porque la primera podríamos decir que todos los apóstoles,
Y vemos que es difícil, era difícil la situación. En la actualidad hay libertad de credo, al menos en América Latina, porque pues hay algunos lugares en donde se te prohíbe ser cristiano, pues, en algunos lugares en donde el credo son los musulmanes, ¿verdad? Que es la religión principal que tienen los árabes, los musulmanes. Musulmán quiere decir el que se somete a Dios, eso quiere decir musulmán. Entonces musulmán es que te sometes a Dios. Pues está bien, ¿no? Entonces todos somos musulmanes porque todos nos sometemos a Dios, a la palabra del Señor. Lo malo, pues, la cosa es que ellos se dicen musulmanes porque creen en nuestro Padre Dios, no creen en Jesucristo. Nosotros nos decimos cristianos porque aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, porque sabemos que es el Hijo de Dios, ¿no? Pero también somos musulmanes porque nos sometemos a las cosas del Señor. Y aquí pues ya no hay esa situación de peligro de que nos vayan a asesinar por ser cristianos, ¿no? En 1968 hubo una matanza de estudiantes en Tlatelolco. Era un crimen que tú dijeras que eras estudiante, era un crimen que dijeras que tú eras maestro, porque pues ellos fueron los que empezaron, como quien dice, la protesta en contra del gobierno. Pues hagan de cuenta lo mismo, en aquel entonces decir que eras cristiano era muerte segura. En el capítulo número 2 dice aquí que Cristo nos anima en el amor y nos consuela. Y nos vuelve a hablar aquí ya exactamente que el Espíritu del Señor está con nosotros. Si conocen la compasión y el cariño, Dice Pablo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía. Es lo que pide Pablo, pues es lo que pide Dios con nosotros, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito, que es llevar el mensaje de salvación a los demás, para que la gente lo conozca, lo ame y lo sirva. No hagan nada por rivalidad, muy claramente lo dice Pablo, o por orgullo, no sean orgullosos en las cosas del Señor, sino todo con humildad, y que cada uno considere a los demás mejores que él mismo. No hay que sentirnos de, ay, que yo soy más porque soy el Papa, yo soy más porque soy el cardenal, yo soy más porque soy el obispo, yo soy más porque soy el párroco, yo soy más porque soy el monseñor, yo soy más porque soy el decano, yo soy más porque soy el sacerdote, yo soy el vicario de Cristo, soy más que toda esta feligresía de tontos que nada más viene aquí a escuchar la palabra de Dios, pues cuál, si ni les se las explico, y además la cosa es sacarles el dinero para satisfacer mis deseos mundanos y terrenales, ¿no? Estoy hablando de la Iglesia Católica, ¿no? No estoy hablando de otras iglesias porque pues, también tienen sus problemas, ¿no? Estoy hablando de la Iglesia Católica porque así se suscita, ¿no? Y desafortunadamente la mayoría de los sacerdotes son así, desafortunadamente. No todos. Hay sacerdotes que están por convicción y que son verdaderamente pastores de Cristo y apacientan las ovejas. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de otros. Tengan ustedes la misma manera de pensar como la tuvo Cristo. Y para eso pues tenemos al menos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para poderlos estudiar. En el momento que Pablo está diciendo esto, pues todavía no existía eso. Entonces él pues tenía que estarles explicando lo que el Espíritu Santo le comunicaba a Pablo para que evangelizara a la gente. Porque Pablo pues no vivió con nuestro Señor Jesucristo, entonces no tenía el conocimiento que tenía Pedro, que tenía Mateo, que tenía Simón, que tenía Andrés, que tenía Juan, Bartolomé, Felipe, Judas Tadeo, ¿sí? Santiago el Menor, ¿sí? No tenía el conocimiento que tuvieron ellos porque ellos vivieron 3 años con nuestro Señor Jesucristo. Pero de alguna manera Pablo se dejaba llevar por el Espíritu del Señor y les brindaba paz, amor, tranquilidad, humildad y más que todo caridad, armonía entre la demás gente. Todo basado en el Antiguo Testamento con la palabra de nuestro Padre Dios, que está escrita en el libro de los profetas. Dice aquí que aunque nuestro Señor Jesucristo era de naturaleza divina, pues no insistió en ser igual a Dios, sino que a un lado lo hizo y tomando naturaleza de siervo nació como hombre. Y al presentarse como hombre se humilló a sí mismo, por obediencia. Todo esto nos está enseñando a que ser humildes, obedientes. Y tuvo una vergonzosa muerte en la cruz. Sí, es vergonzosa, porque no el hecho de que te crucifiquen, ¿no? Porque la mayoría de la gente pues sabía que nuestro Señor Jesucristo no había cometido ningún delito, ¿verdad? La mayoría de la gente sabía que no había cometido pecado.
No lo pudieron defender por miedo a que también los mataran a ellos. Sí, porque pues, es miedo. Pero sabían que nuestro Señor Jesucristo no había cometido ningún delito. No era vergonzoso el de la cruz que lo hayan crucificado, porque sabían que pues, él no era. Era vergonzoso para la gente que la crucificaban, la veía y dice, ay, mira, el vecino, mira, el amigo, mira el familiar de la hermana, de la tía, de la suegra, del cuñado, del hermano. Sí, ahí está crucificado. Pues, ¿qué haría? Pues un ladrón. ¿Qué haría? Pues un asesino. ¿Qué haría? Algún delito. Era vergonzosa la muerte en la cruz. Una muerte digna de respeto era que le cortaran la cabeza como Juan el Bautista, ¿no? Eso es lo que hacían los romanos, cortaran la cabeza entre ellos, ya darle muerte a alguien, pero de una forma honorífica. El hecho de que la cruz fuera de vergüenza era para la gente que había cometido pecado. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, pues tuvo una muerte que era símbolo de vergüenza para muchos, pero en realidad era vergonzante porque nuestro Señor Jesucristo fue crucificado totalmente desnudo. Siempre lo hemos visto en películas, en pinturas, en fotografías, en imágenes, con un taparrabo, porque somos muy respetuosos, porque no podemos mirar a nuestro Señor Jesucristo con sus órganos sexuales sin haber sido tapado, por respeto, por amor a nuestro Padre Dios. Por eso los cristianos nosotros decidimos ponerle un taparrabo, pero en realidad nuestro Señor Jesucristo fue totalmente crucificado desnudo, y eso es una vergüenza, no para Él, sino una vergüenza para todos nosotros. ¿Cómo pudimos haber hecho una gran estupidez? Grandísima. Una cosa es que nuestro Señor Jesucristo dé la vida por nosotros, y otra cosa es que nosotros somos unos desvergonzados, unos desgraciados totalmente. Porque ¿cómo es posible que se haya hecho eso? Y pues así fue. Por eso dice aquí, una vergonzosa muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor, nuestro Padre Dios, y el más excelente que todos los hombres, para que al nombre de nuestro Señor Jesucristo doblen la rodilla todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En los cielos, pues todos aquellos que están allá, todos los que murieron y que están con nuestro Padre Dios, pues doblan su rodilla, ¿no? O sea, se inclinan, y eso quiere decir que le hacen adoración. Nosotros aquí en la tierra debemos de arrodillarnos. En el único lugar donde nos vamos a arrodillar es en la misa. Nosotros los católicos es en la misa cuando se hace la consagración, porque en ese momento se cumple la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre, de estar presente ahí en la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Y ahí está Cristo, y nos tenemos que arrodillar. Y en el otro lugar donde nos vamos a arrodillar es donde está el Santísimo, donde está el Sagrario, donde está la comunión, la Sagrada Hostia, que representa el cuerpo, sangre y alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como está en el cielo. Son los únicos lugares o son los únicos momentos en donde nos debemos de hincar, doblar la rodilla. Por eso dice aquí, todos los que están en los cielos se arrodillan, en la tierra, o sea, nosotros, que ya dije en qué tiempo y forma, y debajo de la tierra, ¿sí? Debajo de la tierra no es que esté la sepultura, debajo de la tierra quiere decir en todos lados, que no es la tierra. Sí, porque ya sabemos ahora que pues, nuestro globo terráqueo, pues, es un planetita, es un mosquito, no, ¿qué mosquito? Es un punto entre la inmensa creación de nuestro Padre Dios. Y pues todo fue creado por Dios. Sí, los extraterrestres, lo que antes decíamos marcianos, venusianos, todos son creación de nuestro Padre Dios. Y Dios todo lo tiene en orden. Dirán ustedes, bueno, ¿y por qué no hemos tenido contacto con los extraterrestres? Pues porque Dios no lo ha querido que así sea. Porque hay normas, hay reglas también para ellos de parte de nuestro Padre Dios. Pero bueno, ese es otro asunto, después lo podemos platicar. Y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para honra de nuestro Padre Dios, ¿se dan cuenta? Que todos reconozcamos que nuestro Señor Jesucristo, sí, es el Salvador prometido,
todo está bajo sus pies, tiene poder sobre todos nosotros, y todo es por la honra de nuestro Padre Dios. Por tanto, dice Pablo, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre cuando he estado entre ustedes, obedezcan ahora que pues no estoy con ustedes, ¿no? Que estoy lejos. Ocúpense de su salvación con profunda reverencia. Es lo que debemos de preocuparnos por salvarnos. Y te puedes salvar cumpliendo con tu trabajo, que son las obras, para que demuestres que verdaderamente tienes fe. Pues Dios es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos. Dios. No nosotros, no. Ay, es que yo soy muy bueno, soy muy bondadoso, soy muy caritativo. No, eres un instrumento de Dios, nada más. Y quien les ayuda a llevarlos a cabo según su buena voluntad es nuestro Padre Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Háganos sin murmuraciones ni discusiones, dice Pablo, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna. Sean hijos sin mancha de Dios. En medio de esta gente mala, porque pues está difícil la situación, no creen que iban ahí caminando y predicando y todos iban a creer y entender. No. Hay mucha gente que quiere seguir siendo perversa porque quiere satisfacer sus 5 sentidos y sus deseos sexuales. Es todo lo que quieren hacer en este planeta. ¿Sí? Entre ellos brillan ustedes como estrellas en un mundo oscuro. Mantengan el mensaje de vida. Cuando venga Cristo, se va a sentir satisfecho Pablo. Dice, a causa de ustedes sabiendo que no he corrido y trabajado en vano. Dice, aunque mi vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe, yo me alegro y comparto esa alegría con todos ustedes. Alégrense ustedes también y tomen parte en mi alegría, dice Pablo. Dice que les va a mandar a Timoteo para que reciban noticias de Pablo, que está en la cárcel y que está bien, que está luchando por su liberación, pero al final de cuentas sigue firme en evangelizar, en gritar a todos los vientos que Cristo es el Hijo de Dios, aún a pesar de que le digan, si sigues predicando te vamos a matar, aún cuando le digan, si tú renuncias a esa religión, a esa secta, a esas creencias, a esa doctrina, por ser ciudadano romano, vas a seguir viviendo, pero tienes que renunciar a eso, ¿lo juras? Y pues Pablo no iba a hacer eso. Preferiría morir. ¿Saben cómo murió Pablo? Se los adelanto, le cortaron la cabeza. No lo crucificaron porque tenía la nacionalidad romana y no lo iban a crucificar. Le cortaron la cabeza, le dieron una muerte con un honor. ¡Ay! Morir con honor o morir sin honor es lo mismo, te vas a morir. Bueno, todos buscan su propio interés, dice, y no el interés de Jesucristo, así que tengamos cuidado de que hay gente, ¿verdad?, que busca sus intereses, y ya lo acabo de mencionar en las mismas iglesias. La mayoría de los líderes buscan sus propios intereses y no buscan los intereses de los demás o el interés de Cristo, ¿verdad? Dice aquí Pablo, ustedes saben, a los de Filipo, a los filipenses, dice, ustedes saben cómo es Timoteo, que ha sido un compañero, ha sido como su hijo de Pablo, porque se comporta bien, es una buena persona, está haciendo bien las cosas, pero de ahí a que digamos, ay, es un santo, pues no. Ay, le voy a pedir a San Timoteo que me haga el milagro, pues no. Timoteo es un ser humano igual que nosotros. También cometió pecados y también cometió errores, pero en este caso pues estaba él firme, ¿no?, y luchando para hacer las cosas correctamente. Dice Pablo, espero enviárselos para que sepan de mí y yo sepa de ustedes cuando él regrese. Pero pues está confiado Pablo, que dice, pues si salgo de la prisión voy y los visito, ¿no? Hago acto de presencia con ustedes. Pero también dice que les va a mandar a su hermano Epafrodito, que es de Grecia, otro que se había ya convertido y que también era compañero de Pablo en el trabajo de la evangelización, y que pues los mismos de allá de Filipo lo habían enviado a Epafrodito con Pablo para atender las necesidades de Pablo, ¿verdad? Y también da gracias porque se han preocupado por él y le han mandado pues dinero, le han mandado sustento para que Pablo pues
siga bien y vivo, ¿no? Porque en todos lados se necesita el dinero, en la cárcel, y más en la cárcel que afuera, ¿eh? Ustedes creerán que los que están en la cárcel están de, no, 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 no. Ahí los líderes que están en la cárcel, porque hay líderes en la actualidad, quieres ir al baño, te cobran. Quieres comer, te cobran. Quieres dormir acostada en el suelo, te cobran. En el suelo, te cobran. No, ya si quieres una litera de cemento, pues ya es más dinero. Ya si quieres colchón, no, olvídate, ¿no? Si quieres dormir parado, te cobran. ¿Cómo vas a dormir parado? Pues ya amarrado en las rejas, te amarras y ya. Pero te cobran. ¿Sí? Y de todas maneras te cobran por estar ahí, como si estuvieras pagando renta. Sale muy caro estar preso, ¿eh? Los líderes de allá adentro te cobran mucho, porque están coludidos con las autoridades del penal. Es un super negocio. Ah, ¿y no pagas? ¿Y tus familiares no te llevan dinero? ¿O ya no tienes visitas de familiares y no tienes dinero? No. Pues te ponen ahí a trabajar. Pues me barres, me trapeas, me limpias, me aseas mi ropa, y te golpean, y algunos hasta los matan, ¿no? Son sus criados, Si en aquel entonces Pablo necesitaba dinero de estar preso, en la actualidad no, es peor. Todo ha cambiado. Bueno. Y es verdad que lo estuvo, dice Pablo, y hasta a punto de morir Epafrodito, porque se enfermó. Pero Dios lo curó para que siguiera en el mensaje de salvación y pudiera estar asistiendo también a Pablo. Todos sufrimos, dice Pablo, en la actualidad pues también los sufrimientos son parte de nuestra vida. Pero el sufrimiento en Cristo, no el sufrimiento en tu familia porque tú lo hayas provocado, o el sufrimiento de tus enfermedades porque tú te las hayas provocado, no. Sí, porque hay mucha gente que toma mucho y se enferma y tiene sufrimientos, esos no son por Cristo. Gente que fuma mucho y se enferma, son vicios y sufrimientos que tú te has colaborado en tu vida. O sufres mucho porque vives con el borracho, con el alcohólico, con el golpeador, con el secuestrador, con el delincuente, con el ratero. Y sufres mucho, pues eso no son sufrimientos en Cristo, ¿eh? Eso es tú solito, te buscaste esos sufrimientos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de los sufrimientos que causa el estar con Cristo. Y nos sigue diciendo, recíbanlo a Epafrodito en el Señor como un hermano, ya que estuvo a punto de morir por servir a Cristo, puso en peligro su propia vida por prestarme servicios que ustedes no podían venírmelos a dar. O sea que nos da a entender que Epafrodito pues tuvo una enfermedad causada quizá porque lo golpearon, quizá porque lo apedrearon, quizá porque estaba ayudándole a Pablo o no nos menciona la enfermedad, pero bueno, fue por causa del Evangelio y por causa de Cristo. Entonces, hemos aprendido en estos dos capítulos que Pablo está preso, que Pablo les pide que haya unión, que Pablo le da alegría que continúen el Evangelio, que Pablo nos pide o les pide a ellos que hagamos oración, que hagamos caridad, que sigamos firmes, que no desfallezcamos y que tengamos cuidado, porque hay muchos que lo están haciendo por intereses propios. Y les pide que recen por él, que oren por él, y él ora por los de Filipo, por todos los filipenses. Que Dios te bendiga.